desierto no es el único que hay en el mundo. Casi la mitad de las áreas terrestres son desiertos y semidesiertos. En los desiertos, la lluvia es muy escasa e irregular y la humedad del aire es reducida. Los rayos del sol llegan directamente sobre el terreno porque hay pocas nubes que los detengan. Los vientos son muy frecuentes y violentos, ya que no hay vegetación muy alta que pueda contenerlos. De día hace mucho calor y de noche mucho frío. Igualmente, las temperaturas del verano y del invierno tienen gran amplitud. Estas condiciones de gran insolación y fuertes vientos aumentan la pérdida de agua del suelo y de las plantas. Por eso, se dice que la evapotranspiración es muy alta. Adaptaciones de seres vivos al ambiente árido. Cuando hablamos de adaptaciones, nos referimos a algunas características que les permiten a los organismos superar las barreras que el ambiente les impone. Aquellos organismos que tienen alguna característica que les permiten superar estas barreras, decimos que están adaptados. Entonces, a lo largo de varias generaciones, esta característica va aumentando en la población y después de un tiempo, todos los organismos adquieren estas características. Como dijimos antes, el agua en los desiertos es un recurso escaso. Los organismos, para obtenerla y conservarla, desarrollan distintas estrategias. El agua, para los seres vivos, es fundamental. En la estructura de cualquier ser vivo, entre el 70 y el 90% es agua. El resto son otras moléculas. El agua ingresa al organismo, sea planta o sea animal, pero también sale del organismo en determinados procesos. Entonces, los seres vivos necesitan mantener un equilibrio hídrico, que es una cantidad entre las entradas y las salidas, y que no salga más de lo que entre para que pueda continuar sus procesos vitales y sus funciones con normalidad. Adaptaciones de las plantas, especies de la flora mendocina. A través de los pelos absorbentes de sus raíces, las plantas absorben del suelo su agua. El líquido trepa por el tallo hasta regar los poros de las hojas, llamados estomas, puerta de entrada y salida de los gases de la respiración y de la fotosíntesis. Los estomas suponen un delicado equilibrio en la planta, ya que su apertura le permite respirar y transpirar al mismo tiempo, es decir que los estomas no se pueden cerrar, pero tampoco pueden permanecer abiertos, a riesgo de la pérdida de agua por transpiración. Las adaptaciones que les permiten a las plantas superar esta barrera ambiental tienen que ver con escapar de la sequía o con tolerar la sequía. Escapar de la sequía. El viento y el agua son los salvoconductos de las plantas asediadas por la sequía. Cuando son acechadas por periodos secos, sus semillas les permiten dispersarse por el viento o por el agua. Otras plantas germinan cuando las nubes se vacían de contenido. La planta crece, florece, se poliniza y da vida a nuevas semillas en la brevedad en la que pueden caber unas pocas semanas y las semillas, a la espera de una nueva lluvia revitalizadora. Además de las gramíneas, también los musgos dependen de la lluvia y tienen ciclos de vida muy cortos. Y en el caso de otros organismos, también los líquenes tienen esta adaptación. Tolerar la sequía. Las plantas necesitan estructuras que les permitan disminuir la pérdida de agua. Las hojas de las plantas del desierto son mucho más pequeñas, en algunos casos están muy divididas, entonces esto disminuye la superficie de la hoja y por lo tanto disminuye la transpiración. La jarilla tiene las hojas pequeñas, el algarrobo tiene hojas divididas, entonces eso también ayuda a disminuir la pérdida de agua. En otros casos, las hojas pueden quedar convertidas en espinas, sostenidas por tallos verdes. En este caso, cuando las hojas no existen, quien hace la fotosíntesis es el tallo, que es verde porque tiene clorofila, y las espinas no tienen estomas, por lo tanto no pierden agua. El chañar brea o los cactus son ejemplos de ello. La tolerancia como mecanismo de resistencia también se expresa en la inclinación vertical de las hojas para evitar el impacto directo de los rayos solares. Por ejemplo, la jarilla, la Rea cuneifolia, tiene una orientación en sus ramas en sentido vertical. En ese caso, las hojas nunca están con la lámina recibiendo directamente los rayos solares, sino que lo reciben en forma lateral. Y de esta manera, al tener menor exposición con los rayos solares, pierden menos agua, transpiran menos.
En otras ocasiones, la planta se recubre de sustancias resinosas que no solo mitigan la pérdida de agua, sino que además las dota de una apariencia adversa al apetito de animales herbívoros, como sucede con el retamo. Esta sustancia también es muy inflamable y esto tiene una relación con la conservación. Cuando se incendia, cuando se prende un fuego en el monte, esta resina hace que el fuego sea mucho más grande y sea más inflamable la planta. En el caso, por ejemplo, de la zampa, la epidermis tiene cristales de sal. Esta es una planta también muy adaptada a vivir en suelos salinos, entonces de esa forma absorbe la sal y la excreta en las hojas. El aspecto general de la planta es más bien gris por estos cristales de sal. Además, estos cristales reflejan la luz del sol y hacen que la planta absorba menos calor. La adaptación al medio también cuenta a las raíces como aliadas al momento de almacenar sustancias alimenticias en forma de bulbos o tubérculos. Un ejemplo de planta almacenadora en su raíz es la verdolaga. Otra forma de adaptación es mediante raíces superficiales que pueden absorber el agua de lluvia o de grietas del sustrato, como en el chañar brea o la pichana. En este caso, las raíces superficiales son capaces de aprovechar el agua de lluvia, entonces estas raíces superficiales tienen gran extensión. Por otro lado, las raíces en algunos casos son muy profundas. Estas raíces no absorben el agua de lluvia, sino que buscan agua subterránea, por lo tanto son muy profundas. El caso típico es el del algarrobo. ¿Sabías que la flora nativa también tiene un gran valor ornamental? Nuestra flora nativa tiene un gran valor ornamental, igual que cualquier flora del mundo. Cuando hablamos de flora nativa para utilizarla en nuestros jardines o en nuestras calles, tenemos que pensar, bueno, ¿para qué la necesitamos? Si necesitamos árboles para sombra, tenemos unas cuantas especies muy importantes. Algunas que ya se están utilizando, como es el caso del pimiento o guaribay, pero hay otros muy magníficos, como es el caso de los algarrobos. Otras plantas de flores, por ejemplo, tenemos la lecanofora, como son estas hermosas flores rosadas, o las esferalceas, que son de diversos matices. Tenemos las perlillas, que son esas flores amarillas que nos adornan todo el pedemonte y la montaña. Existen arbustos muy hermosos, como son los molles. Es decir, hay una diversidad enorme de plantas. Muchas de ellas inclusive han sido tomadas por la jardinería tradicional, las han mejorado y luego nosotros las utilizamos comprando semilla híbrida mejorada en el exterior y la tenemos que pagar a precio de oro. Tenemos que aprender a querer lo nuestro y a entender que podemos lograr una identidad con el paisaje utilizando nuestras propias plantas.